Sean muy buenas tardes, sean bienvenidos todos y todas. Me da muchísimo gusto contar con la presencia del doctor Feliciano Villar. Él es catedrático de la Universidad de Barcelona, como lo habían comentado, y su línea de investigación es sobre envejecimiento, sobre el problema de la, bueno, el tema principal es el envejecimiento positivo. Él lo ve desde una perspectiva positiva, no verlo como algo problemático que generalmente asociamos la vejez con enfermedad, discapacidad o deterioro. Sin embargo, pues hay el otro lado, que es el lado positivo de la vejez. Él toca temas sobre negatividad, que es el tema principal, fundamental, que va a abordar en la conferencia, y otro de los temas que aborda es sobre la abueleidad, que pues lo hemos estado ya escuchando. Entonces, bueno, más que nada agradecerle al doctor Feliciano y a alguien muy particular, bueno, dos personas muy particularmente importantes que han estado también trabajando en estos temas, es la doctora Verónica Montes de Oca, que pues nos hizo favor también de que ella es la coordinadora de, para que te conozcan, por favor. Ya me vieron. Sí, gracias a la doctora Verónica Montes de Oca, de verdad, gracias por acompañarnos. Ella es la coordinadora del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez, el SUIEV. La coordina, pues la nombró precisamente coordinadora nuestro rector de la UNAM. La UNAM está muy preocupada por abordar estos temas de la vejez, y pues diferentes entidades académicas participan, y dejen decirles que la PES Iztacala también participa, y participa pues por indicaciones de la doctora Patricia Dávila, nuestra directora, y ha enviado como su representante al doctor Fernando Quintana, que también por favor nos acompaña, y pues a ellos dos darles las gracias por estar con nosotros, y pues hacer posible que también el doctor Feliciano Villar esté aquí con nosotros, ¿no? Y pues ya no quisiera robarle el tiempo a Feliciano, y pues gracias a todos, ¿no? Entonces damos el micrófono al doctor Feliciano. Sí. Sí, perfecto. Pues, si gustas ponerse cómodo, como te diga, ¿no? Pues muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Para mí es un verdadero placer estar en México en general, porque México tiene muchas implicaciones emocionales para mí, y no es una frase hecha, es mi segundo país, y es el segundo país de mis hijos, lo cual es, desde el punto de vista de la generatividad, es algo muy importante para mí. Y antes de empezar me gustaría agradecer al doctor Josef su amable presentación, no sé si merecida, y sobre todo agradecer también a dos personas responsables de que esté yo hoy aquí. La primera, obviamente, y principal, es la doctora Montes de Oca, y coordinadora del SUIEV, que gracias a su extremadamente amable invitación, pues ha permitido que esté en México. No sé cómo te lo voy a agradecer, para mí ha sido muy importante no solamente otras veces, ¿verdad? No solamente estar en México, sino estar en la UNAM, que es desde muchos puntos de vista la primera institución académica de Latinoamérica, e incluso si añadimos España y Portugal. Y también, por supuesto, también agradecer a la doctora González Feliz su extremadamente también amable invitación, aprovechando la estancia en la UNAM, a venir aquí al PES Iztacala, y para mí es un placer. Bueno, entonces el tema que vamos a tratar hoy de manera breve, necesariamente breve, es un concepto relativamente nuevo aplicado a la vejez, que es el concepto de generatividad. Este concepto, como muy bien ha mencionado Ana Luisa, implica mirar a la vejez desde otro punto de vista. No desde el punto de vista de las necesidades y los problemas, que sin duda existen y son muy urgentes y hemos de atenderlos, sino también tener en cuenta que existe otra cara de la vejez, de la que a veces se habla poco, porque estamos muy acostumbrados a asociar envejecimiento y vejez a declive, a problemas, a improductividad, a carga. Desde mi punto de vista, hay otra cara de la vejez de la que se habla poco,
y de que es muy importante que empecemos a hablar. La generatividad, y este es el primer objetivo de la conferencia, es presentar este concepto como algo para entender las contribuciones de los mayores a la sociedad, a las comunidades en las que viven y a las familias en las que están insertos. Contribuciones que hacen en la actualidad y que probablemente van a incrementarse en el futuro, como argumentaremos. Y en segundo lugar, el segundo objetivo de la conferencia es hablar de la formación en la vejez como medio para promover estas contribuciones de los mayores, para promover la generatividad de las personas mayores, ¿no? Algo de lo que también se habla poco. Cuando uno piensa en formación, piensa en juventud. Como mucho piensa en formación continuada dentro del ámbito laboral en la mediana edad. Yo creo que también tenemos que empezar a pensar en la vejez como un ámbito en el que también a lo mejor es necesario o puede ser interesante para un sector de los mayores continuar formándose, para aprender nuevas cosas, para contribuir más y mejor a las sociedades en las que viven, ¿no? Siempre que se habla de vejez, uno pone, lo decíamos con Verónica el otro día, uno pone siempre la misma diapositiva. Y yo no voy a ser menos, yo también la quiero poner. Y empezamos a hablar del argumento de la vejez es importante porque cada vez son muchos. O sea, porque cada vez son más. Son muchos y cada vez serán más. Esto es un argumento muy de peso, aunque ya veremos que no es el único. Pero hay que tenerlo en cuenta. También es cierto que el envejecimiento de la población depende a día de hoy de la zona del mundo de la que hablemos. Es decir, existen zonas del mundo como la que yo vengo, Europa, donde el número de personas mayores, el porcentaje, el peso de los mayores dentro de la pirámide de la población es muy importante. Existen otras zonas del mundo, por ejemplo, Latinoamérica, donde el envejecimiento de la población a día de hoy no es tan acusado. Pero todo se andará, que dicen en España, ¿no? O sea, allá vamos. La tendencia es a que el número de mayores también en Latinoamérica, también obviamente aquí en México, pues aumente. Entonces, estar, digamos, avisados de los problemas con los que nos hemos encontrado en otras partes del mundo, donde, por suerte o por desgracia, esta situación ya nos ha venido antes, a lo mejor es un reto interesante. De esta manera, no solamente cada vez hay más mayores, aquí ven datos correspondientes a México, extraídos del INEGI. Según estos datos, pues en el año 2010 había más de 10 millones de mexicanos mayores de 60 años. Son unos cuantos. A mí, cuando estoy en México, los números siempre me asustan porque son de otra dimensión. Y tenemos, obviamente, una de las razones, no la única, pero una de las principales por la que haya más mayores es, obviamente, porque vivimos cada vez más. Y esto es un gran logro. Y tenemos que vivirlo y proclamarlo como uno de los grandes logros de nuestra sociedad. Es uno de los grandes logros de finales del siglo XX y del siglo XXI, que cada vez más gente vive más años. Y esto no es un problema, es un logro. Es un logro. Entonces hay que verlo como tal, como algo, como un regalo que nos hemos hecho a nosotros mismos gracias pues, a unos avances médicos, culturales que permiten que las probabilidades de vivir hasta edades muy avanzadas no sean solamente privativas de unos cuantos privilegiados, sino cada vez pues, se distribuyan de forma más democrática. Todos podamos vivir más tiempo. Y no solamente esto, porque claro, si no vive más tiempo, pero vive mal, no sé si merece la pena. El punto es que no solamente cada vez vivimos más, sino que gracias a los avances médicos, gracias a los programas de prevención, cada vez vivimos y viviremos más años con mejor salud. Aquí, desgraciadamente, no he encontrado datos de México, aquí tienen datos de mi país, de España, en los que se ve a diferentes edades qué expectativa de vida tienen las personas que alcanzan esas edades y en color azul los años de expectativa de vida sin discapacidad y en color blanco los años desgraciadamente con discapacidad. Vemos que a los 65 años en España pues, las personas que llegan a esta edad tienen la probabilidad de vivir al menos 20 años más como promedio. De ellos, 3/4 partes van a ser años con salud. Es decir, 15 años con salud. Solo los últimos 5 pues probablemente habrá un poco de discapacidad, que también tendríamos que ver el grado.
Obviamente, a medida que nos hacemos mayores, los años con discapacidad aumentan. Pero lo importante es que una vez nos jubilemos, pasados los 60-65 años, probablemente nos quedan muchos años por delante con una buena salud. Años que a lo mejor sería interesante aprovecharlos en algo más positivo que simplemente descansar después de una larga vida de trabajo, que obviamente también es el derecho de los mayores. Un tercer aspecto muy importante es que no solamente cada vez somos más, o son más los mayores, cada vez son más sanos, sino que también tienen una mayor formación. Y esto es muy importante, porque la formación es uno de los factores que más afecta al estilo de vida, a las motivaciones y a los deseos, a las metas de los mayores. Los mayores más formados dicen ahí en España que la formación es algo adictivo. Es decir, cuanto más formado estás, más necesitas formarte. Esto pasa también con los mayores, es decir, el número de analfabetos, aquí tienen datos de España, el número de analfabetos entre las personas de 70 años y más eran pocos, pero todavía son una parte significativa, son casi el 8%. Entre los que pronto serán mayores, apenas llega al 3%. Si vemos la área positiva al revés, la parte positiva, digamos, entre los más formados, entre los mayores de 70, los estudios superiores, universitarios, eran un privilegio de unos pocos. Entre los que pronto van a ser mayores, de la generación que pronto le va a tocar la jubilación, los estudios superiores ya no son el privilegio de tantos pocos, es 1 de cada 6 tiene estudios superiores. Y prácticamente el casi 30% tiene estudios secundarios. Es decir, estamos ante un desafío del estereotipo tradicional de persona mayor con pocos estudios, mala salud, que tiene pocas ganas de hacer cosas. Yo creo que vamos hacia un nuevo envejecimiento, a una revolución del envejecimiento, de personas mayores más sanas, más motivadas, que probablemente muchas de ellas querrán siguiendo permanecer activas. Es decir, estamos poniendo en tela de juicio todos estos mitos que tradicionalmente tenemos sobre la vejez, sobre que son una carga, son improductivos, no pueden aprender nada nuevo, tienen en general mala salud, están aquejados por enfermedades como las demencias. Esto puede ser cierto en algunos casos, pero como descriptor general de las personas mayores no es cierto en absoluto y cada vez va a ser menos cierto. Es decir, cada vez vamos a, y así lo han reconocido las autoridades en tema de la ONU, vamos hacia intentar promover lo que se ha dado a llamar el envejecimiento activo, es decir, personas mayores que son capaces y quieren seguir participando de manera productiva en la sociedad. En este contexto es en el que nuestro grupo de investigación plantea el concepto del que hoy les voy a hablar, que es el concepto de generatividad. Esto de la generatividad no es un concepto nuevo, es un concepto que proviene de la psicología y que inició ya en los años 50 del pasado siglo un psicólogo muy importante que se llamaba Erik Erikson. Este señor, Erikson, enunció una teoría según la cual las personas se desarrollan a partir de abordar crisis en diferentes momentos de la vida. Para él, la generatividad era la crisis fundamental de la mediana edad. El problema, el tema, el desafío, la encrucijada ante la que se encontraban las personas de mediana edad. Para él, la generatividad implicaba, en la mediana edad, darse cuenta de que es importante dejar algo que nos sobreviva, dejar un legado. De alguna manera trascender a nuestra propia vida, creando, produciendo y cuidando cosas que van a permanecer cuando nosotros desaparezcamos. El ámbito, digamos, paradigmático de la generatividad es la paternidad, no es el único, pero es el hecho de tener hijos. Para él, las personas nos planteamos tener hijos allá sobre la treintena, sobre los 20 y pico, 30 y algo, porque nos damos cuenta tenemos ese impulso de intentar crear algo, cuidar de algo que vaya más allá de nosotros mismos. De alguna manera se trata de concretar un proyecto de vida que uno ha establecido pues, con una pareja. Nuestra idea es que esto de la generatividad, de la necesidad de trascender, de crear, de cuidar, puede tener sentido también en la vejez. Obviamente es algo
que lo tiene en mediana edad, pero que podemos ir más allá, intentar trasladar el concepto de generatividad hacia la vejez, hacia esta nueva vejez, más sana, más motivada, más activa. De esta manera, definimos la generatividad como el interés, en el caso de las personas mayores también, como el interés por cuidar a las siguientes generaciones y en general por el mantenimiento y mejora de los contextos en los que nos insertamos, de nuestras familias, de nuestras comunidades. Es decir, de alguna manera, el impulso generativo es el impulso a dejar un mundo un poco mejor que aquel en el que nosotros vivimos. Es decir, de dejarle algo a las siguientes generaciones. En este sentido, pensamos que la generatividad tiene algunos aspectos que son muy relevantes cuando la tratamos de aplicar a la vejez. En primer lugar, la generatividad, al igual que otros muchos conceptos como el de envejecimiento activo o envejecimiento satisfactorio, es un intento de contemplar la vejez desde un punto de vista positivo, contemplar las ganancias en la vejez, contemplar la capacidad de las personas mayores de dar, no solamente de consumir recursos, sino de ofrecer cosas también. Algo que no es nuevo, porque las personas mayores tradicionalmente han ofrecido siempre cosas. Lo que pasa es que se las ha reconocido muy poco. Se trata de reconocer eso y de potenciarlo. Es decir, se trata de tratar a los mayores como una fuente de recursos y no como una carga, que es como habitualmente se les trata a nosotros. Es decir, se trata de aumentar la visibilidad de lo que las personas mayores pueden aportar y están aportando a la sociedad, de su contribución al sostenimiento de las sociedades, de las comunidades, de las familias. De esta manera, nosotros planteamos la actividad generativa, que después veremos algunos ejemplos de ella, como algo que permite conectar a las personas con los contextos en los que viven. Las personas que obviamente tienen unas competencias para participar en esos contextos. Y unos contextos que tienen unas posibilidades de participación, a veces mayores, a veces menores. La actividad generativa es lo que permite conectar a la persona con su contexto. A partir de esta actividad, la persona es capaz de desarrollar el contexto y mejorarlo, de contribuir. Y, al mismo tiempo, esta contribución al contexto permite que el ciclo se cierre y participando, contribuyendo, la persona no solamente mejora a sus familias, a sus comunidades, sino es capaz de crecer y de mejorar también ella misma. Se trata de conjugar dos tipos de desarrollo: el desarrollo de los contextos y el desarrollo personal. De alguna manera, haciendo el bien a los demás, hacerse el bien a uno mismo. Participando, mejoro la vida de los demás y al mismo tiempo estoy mejorando mi propia vida. Desde ese tipo de esquema podemos concebir la promoción de la generatividad, si nos interesa promocionarla, yo diría que sí, desde al menos dos tipos de estrategias. En primer lugar, una estrategia que consiste en incrementar las capacidades del individuo para participar. Capacitar para participar, es decir, la capacitación de las personas para que puedan participar cada vez más y mejor. La formación yo creo que es el camino para ello. Y, en segundo lugar, un segundo tipo de estrategia es no atacar al individuo, no centrarse en el individuo, sino centrarse en los contextos y hacer contextos más inclusivos. Es decir, de alguna manera, elaborar políticas sociales, bien de amplio espectro, bien programas que pueden parecer modestos, pero que también son importantes, para que haya más oportunidades para que las personas mayores participen. Es decir, animar crear huecos, crear oportunidades de participación en los contextos, cosa que actualmente en muchas ocasiones es difícil encontrar. Estamos hablando de la actividad generativa. Si hablamos de la actividad generativa, podemos bajar a tierra y ver exactamente de qué estamos hablando, qué tipo de actividades a nosotros nos parecen generativas. Yo diría que hay, esto no es excluyente, pero al menos hay 4 claramente generativas. 2 de ellas se centran en los microcontextos, en la familia. Es decir, implican la contribución de los mayores a las familias. Por ejemplo, algo que es muy importante en mi país, y por lo que he visto que también lo es
la contribución de los abuelos en el cuidado de los niños. Es algo que sin duda, como veremos, contribuye a que bueno, pues, las familias puedan sostenerse. Después, en segundo lugar, podemos hablar de el papel de los mayores como proveedores de cuidados a otros mayores. Los mayores no solamente reciben cuidados, también los ofrecen. No está en la diapositiva, pero también es importante tener en cuenta que los mayores siguen siendo padres y siguen ejerciendo como padres, siguen contribuyendo a sus hijos. En mi país, por ejemplo, en estos momentos de crisis, pues, hay estadísticas que dicen que ha crecido muchísimo el número de hijos ya independizados que siguen dependiendo económicamente de sus padres, porque la pensión de la persona mayor es el único, desgraciadamente, ingreso que tiene la familia si los hijos están desamparados. Hemos de subrayar ese papel de los mayores como personas que permiten sostener a las familias. No únicamente consumen sus recursos, sino que los apoyan. Por otra parte, la generatividad también se puede concretar en acciones que tienen que ver ya no con las familias, sino con la comunidad. Así podemos hablar del papel de los mayores como personas que continúan trabajando, continúan implicadas en el mercado laboral, especialmente en países como este, a diferencia del mío, donde hay leyes de jubilación obligatoria, que curiosamente están cambiando hacia intentar que los mayores permanezcan más tiempo cada vez en el mercado laboral. Y después algo muy importante, que a mí me parece extremadamente relevante, es la actividad de los mayores en la comunidad como miembros de instituciones de voluntariado y como agentes de cambio político. Es decir, los mayores como participantes en el destino de las comunidades en las que están insertos. Es decir, como agentes de cambio político, no como receptores. Bueno, no, o sea, como ciudadanos. O sea, no se trata de que manden los mayores, sino de que los mayores los consideremos no como pobrecitos que necesitan nuestra ayuda, sino como ciudadanos activos, que van a reclamar sus derechos y que también se van a responsabilizar con las obligaciones que tiene todo ciudadano. También los mayores, no solamente tienen derechos, también tienen responsabilidades, como tenemos todos. Es decir, alejarnos de esta visión un tanto paternalista que a veces, al menos en mi país, se tiene de los mayores. Como que las decisiones sobre lo que le pasa a los mayores las tenemos que tomar los jóvenes. Y no se trata de eso. Sus decisiones las pueden tomar ellos, incluso ellos pueden colaborar también en las decisiones que nos afectan a todos. Es decir, de alguna manera, a través de las políticas sociales y de la educación, podríamos intentar fomentar estos 4 ámbitos generativos y, como se deducía del gráfico anterior, las consecuencias pueden ser muy importantes, al menos en 2 niveles. En primer lugar, incrementando el desarrollo personal, el bienestar de la persona mayor que realiza esas actividades generativas, haciéndolas uno se siente bien, y no solamente eso, sino que también hace que las comunidades, que las familias que reciben ese tipo de contribuciones mejoren. Es decir, tenemos personas mayores que están contribuyendo activamente, positivamente al capital social de la comunidad. A esta creación de comunidades más inclusivas, de comunidades más fuertes, de comunidades más solidarias. Vamos a repasar, si quieres, brevemente estos cuatro ámbitos que hemos dicho de trabajo generativo. Hemos dicho que el trabajo remunerado es algo muy importante. De hecho, tradicionalmente es, junto con la paternidad, el ámbito generativo por excelencia en la mediana edad. ¿Qué mejor manera de ver las contribuciones, de recompensar las contribuciones de la persona que pagarle un sueldo por ellas? Desgraciadamente, la vejez, y digo, quizá históricamente tuvo sentido, a lo mejor ahora lo tiene menos. La vejez no se ha considerado, al menos en Europa, un periodo en el que la persona pudiera aportar algo en el ámbito del mercado laboral. Consideraba que, llegados los 60, 75 años, pues la persona se tenía que apartar del mercado laboral y dedicarse pues, a descansar. Obviamente, las presiones de tipo demográfico, es decir, ahora, después de la jubilación, en Europa uno es capaz de vivir 20, 30 años. Eso es un gran éxito. Pero no va a dedicar 20 años, los 20 años que quedan, a descansar. Descansar está bien, pero tanto. Entonces, quizá estemos ante
la presión de un cierto cambio, también motivado por motivos económicos, no nos hemos de olvidar, que al final, como decía Marx, la economía mueve el mundo, y esto es cierto también, ¿eh? Es decir, por motivos económicos también los políticos se están dando cuenta de que a lo mejor es importante dar entrada a los mayores también dentro del mercado laboral. Y retrasar la edad de jubilación o tender hacia jubilaciones más flexibles. Además del trabajo, los cuidados dentro de la familia también es otro ámbito importante, como decíamos, ¿eh? Es decir, los mayores no solamente reciben cuidados, sino que aportan cuidados y aportan una cantidad de cuidados que si los valoráramos económicamente serían muchos miles de millones de euros, de pesos, de euros. Es decir, los cuidados que ofrecen los mayores son al menos en dos sentidos, o en tres sentidos. Son a otros de su misma generación que están necesitados, es decir, por ejemplo, los cónyuges que cuidan, las personas que cuidan a su cónyuge, pues aquejados por algún tipo de dependencia. Si las personas con dependencia tienen marido, tienen mujer, es a ese marido o mujer a quien tiene más números de cuidar, tiene muchos números de ser quien aporte cuidados. Maridos o mujeres que también son mayores. Cuidados cada vez más en estas sociedades envejecidas que se ofrecen también a las personas de la generación de arriba. Es decir, personas de 60, 70 años que conservan a sus padres de 80, 90 y que han de cuidarlas. Y cuidados, obviamente, que también se ofrecen a la generación de abajo. Es decir, a los hijos, como hemos dicho antes, y sobre todo a los nietos. En España, uno tiene más del 50% de probabilidades de cuidar o haber sido cuidador de nietos en algún momento de su vida como abuelo. Es decir, el número de abuelos cuidadores es inmenso. Uno va a los colegios, va a los parques y ve que con los nietos muchas veces no están los papás, están los abuelos. Y esto es algo que pocas veces se reconoce. Y que es un papel que aporta muchísimo a las familias y que permite la conciliación de la familia, de las obligaciones familiares con las obligaciones laborales. Esta conciliación no se consigue, al menos no en Europa, a partir de políticas públicas. Quizá en los países del norte de Europa, algo más. En los países del sur, obviamente no. Se consigue a partir de la labor de los abuelos. Y hemos de reconocer esta labor y apuntarlo en el haber de las personas mayores. Muchas veces no se habla de ello. Decíamos antes, importante la participación política de los mayores, no como receptores de políticas, sino como participantes activos en las políticas. Y estoy, quizá no me estoy refiriendo tanto a la alta política, que también podría ser, sino a la política local, a la participación de los mayores en asociaciones para conseguir fines políticos, para conseguir la mejora de algún aspecto que va a incidir en su vida y sobre todo en la vida de las siguientes generaciones. Es decir, se trata de tratar a las personas mayores como ciudadanos, con todos sus derechos, decíamos antes, y sus obligaciones. Los ciudadanos se supone que están comprometidos con el bien común de la comunidad en la que participan, y que no solamente demandan, sino que también aportan. Se trata de ir hacia una concepción de los mayores de este estilo, de los mayores como contribuyentes al capital social de las comunidades en las que viven. Dentro de esta participación social de los mayores, el voluntariado es una tarea prototípicamente generativa. A partir del voluntariado, uno ofrece parte de su tiempo y de su esfuerzo sin ánimo de lucro, en la participación en entidades que permiten mejorar algún aspecto del mundo en el que vivimos. Al menos en mi país, en España, los mayores son la beta fundamental en la que se están dirigiendo los programas de voluntariado. Son cada vez más quienes tienen el tiempo, las ganas, la motivación y muchas veces la formación adecuada para ser excelentes voluntarios. Y cada vez más, la paciencia. Y si no la tienen, se puede formar. Todas estas cosas se forman. Hay que capacitarse también como voluntario. Es decir, se trata de aprovechar ese caudal, muchas veces dormido, que reside en nuestros mayores. Un caudal hecho de experiencia de vida que muchas veces le estamos derrochando y que quizá pues la deberíamos multiplicar. A lo mejor no todos los mayores quieren. A lo mejor hay muchos mayores que quieren
dedicarse a tareas pues, de ocio o al descanso. Es su derecho, se lo han ganado. Pero lo importante es crear oportunidades para que aquellos que todavía quieran seguir participando o quieran incluso incrementar su nivel de participación puedan hacerlo, tengan espacios para ello. Para hacerlo, decíamos, la capacitación es un camino que yo creo que es el ideal. Es decir, se trata de pensar en los mayores como personas que todavía pueden aprender. Hasta el último día de la vida estamos aprendiendo cosas. ¿Por qué no podemos implicar también a los mayores en programas formales de aprendizaje que les permitan obtener capacidades, competencias que reviertan en contribuciones a las familias y a la comunidad? Es decir, hablando de educación en la vejez, estamos hablando de concebir a los mayores como personas que pueden mejorar, porque la educación implica mejora, y como personas que no se ajustan al estereotipo tradicional de persona mayor, pasiva, inactiva, sino al revés, como los mayores como personas que todavía se enfrentan con éxito a retos que tienen que ver con el crecimiento personal. La educación como un camino privilegiado para ese crecimiento personal. Es decir, se trata de pasar de un esquema vital en el que cada generación estaba dedicada a unas cosas totalmente diferentes que el resto. La generación de los más jóvenes está en los colegios aprendiendo cosas. La de los más mayores, la de mediana edad, está en su puesto de trabajo produciendo para el resto. Y la de los mayores no se sabe muy bien dónde está. En los parques, echándole de comer a las palomas, ¿no? Según el estereotipo. Se trata de pasar de esta visión estereotipada de la vida, en la que hay una separación entre generaciones, a un esquema que permite una mayor flexibilidad y un mayor contacto intergeneracional. Un esquema en el que las tres funciones, la formación, la producción y el ocio y el descanso que es necesario, estén presentes en todos los momentos de la vida. En la vejez también. Es decir, que las personas mayores puedan pasarlo bien, pero si quieren, puedan también formarse y si quieren, puedan también continuar siendo productivos. Es decir, de esta manera, la formación en la vejez al menos facilita estos aspectos que ven en la diapositiva. Permite que las personas mayores puedan acceder a nuevos espacios de ocio, a nuevas posibilidades de ocio, permite adquirir competencias que posibiliten una mayor y mejor participación social de los mayores, potencia la integración social de los mayores, es decir, la creación de sociedades para todas las edades, donde se rompan estos estrictos cubículos generacionales. La formación de los mayores, no hay espacio para discutir esto, pero a lo mejor debería tender a no ser solamente para mayores segregadas, sino tener un componente intergeneracional en el que los mayores se integren con otras generaciones en empresas comunes. Cuando hablamos de educación de los mayores, hemos de tener en cuenta, y esto no hemos de olvidarlo, en la conferencia hemos intentado subrayar lo que a veces queda oculto, que es lo positivo de la vida. Esto es muy importante y es lo que uno quiere promover cuando hace este tipo de actos, pero tampoco sin ser ingenuo, sin ser digamos, optimista en exceso. También los mayores, algunos de ellos tienen limitaciones, esto hemos de reconocerlo. Y la pérdida y la ganancia conviven en todos los momentos de la vida y conviven también en la vida. Hemos de estar atentos a las pérdidas si existen, pero no centrarnos únicamente en ellas. Hemos de saber aprovechar en nuestros procesos formativos lo que los mayores pueden dar, la experiencia que tienen, muchas veces mucho mayor que la experiencia de los formadores. Hemos de ser capaces de concebir la educación de los mayores como un instrumento para empoderarles, para hacerles responsables de su propio destino, para hacerles, digamos, conscientes de su poder de decisión sobre las cosas que les competen. Hemos de enfatizar la formación como un elemento, decíamos antes, por el que las personas incrementan su red social y son capaces de relacionarse con personas de otras generaciones. Y por último, a la hora de formar a los mayores es muy importante tener en cuenta que no todos los mayores son iguales.
De hecho, los mayores han tenido muchas decenas de años para hacerse diferentes entre sí. Y creer que los mayores, por el hecho de ser mayores, tienen las mismas necesidades, tienen los mismos intereses, están cortados por el mismo patrón, es un error fundamental, crucial. Tenemos que huir de ese tipo de concepciones y ver a los mayores como personas individuales, como somos todos al fin y al cabo. De esta manera, y ya para acabar, a partir de la formación, que lo veis como una flechita, se trata de pasar a unas versiones más ambiciosas cuando hablamos de qué significa envejecer bien. Envejecer bien, tradicionalmente, por desgracia, al menos en mi país, se ha asociado muchas veces a que los mayores tengan actividades de ocio. Y me parece estupendo. Yo no eliminaría ninguna. Al revés, promovería más. Pasárselo bien es un derecho que se ha ganado. Que nos hemos ganado todos. Todos tenemos derecho a pasarlo bien. Sin embargo, quizá algunos mayores estén esperando algo más de la vida. Y quizá algunos mayores necesiten que también se promueva un tipo de envejecimiento donde tenga cabida también el desarrollo personal. Ahí lo veis como una forma de pirámide, porque yo concibo que el desarrollo personal sin las emociones positivas, sin el pasarlo bien, no tiene sentido. Si la persona le implicamos un proceso de desarrollo personal y lo está pasando mal, no va a ir, se va a ir. O sea, no le ocurre como a los jóvenes que a veces pues aguantan nuestros rollos de profesor y no se pueden ir, aunque lo pasen mal, porque están esperando cosas más allá. Los mayores, en este proceso de desarrollo personal a través de la formación, si no están a gustos con el proceso formativo, se van. O sea que, de alguna manera, nos pone a los formadores en una gran responsabilidad. Porque si lo estamos haciendo mal, nos lo van a decir. Desgraciadamente, los jóvenes no nos lo dicen. O lo dicen en el Facebook, en las redes sociales. Pero no a la cara. Porque saben que les podemos suspender. A los mayores ya no podemos suspenderles. Ya han aprobado. Se trata de... es otro tipo de motivaciones bastante. Y incluso yo diría que este desarrollo personal implica un esfuerzo individual, implica una responsabilidad también personal, puede incluso complementarse en el caso de algunos mayores, quizá una minoría sí que es, pero una minoría que probablemente va a aumentar con los años, en las generaciones futuras que quiera lograr no solamente pasarlo bien, no solamente crecer, sino utilizar esas nuevas competencias, ese crecimiento, revertirlo al desarrollo de las comunidades y de las familias de nuestra vida. Es decir, pasar de un desarrollo exclusivamente personal a un desarrollo que pueda ser también disfrutado o aprovechado por los demás. Es decir, estaríamos pasando en este tipo de esquema de un envejecimiento individual puramente centrado en la satisfacción personal a un envejecimiento quizá más ambicioso, quizá no para todos, pero cada vez para más gente, en mi opinión, que tenga en cuenta el desarrollo personal y sobre todo la contribución a los demás. Un envejecimiento que podemos clasificar, de acuerdo con lo que hemos venido comentando, como un envejecimiento general. Yo creo que es responsabilidad de todos contribuir a que estas nuevas oportunidades, estos nuevos huecos se abran para los mayores y que aquellos que quieran, que tengan ganas de seguir desarrollándose y de seguir contribuyendo o de incrementar su contribución, puedan tener también la oportunidad. Este es el mensaje que me gustaría que llevarais a casa de alguna manera después de la conferencia. Muchas gracias por vuestra atención. Obviamente, esta visión, como todo en la vida, es discutible. Yo soy el primero que sobre algunas cosas tengo. Estoy seguro de que ustedes tendrán muchas dudas y podrán plantear cuestiones muy interesantes. Se trata de que, bueno, si tenemos un poco de tiempo, no sé cómo vamos, pues podamos discutir en la medida posible entre todos acerca de estas ideas. Muy bien, pues sí. Pues agradecerle al doctor Feliciano Villar, pero algo creo que importante es la participación de todos ustedes, ¿no?
Entonces, aprovechando que está aquí con nosotros, sí me gustaría que comentaran sus experiencias, alguna duda, pregunta, pues es el momento, ¿no? Ahorita contamos con el tiempo. Entonces, si hay alguien. Hola, yo soy Dina María Rochín. Como comentaba hace rato, tengo ya unos años trabajando con grupos de adultos mayores que reciben un servicio por parte de los estudiantes de la universidad. Es una práctica que es parte de su formación, pero a la vez es un servicio social. Entonces, algo que yo he venido trabajando con los estudiantes es cuáles son las expectativas que tienen a los adultos mayores. Y esta visión catastrófica, aterrorizante del adulto mayor, o sea, se imagina que van a llegar a darles de comer en la boquita, a limpiarles la baba, a tratar de bailarles enfrente para que les hagan caso. Yo, de hecho, les doy un cuestionario y les pido, no consulten absolutamente nada, o sea, que lo contesten en ese momento solamente con base en su experiencia, en sus expectativas y demás. Después, cuando yo los llevo a conocer a los grupos, que son grupos ya pues, que tienen ya una trayectoria, se sorprenden enormemente de ver que son gentes muy vitales, que tienen mucho que aportar, que son muy participativos, etc. Creo que como lo plantea el doctor, este es un problema grave, la visión, la percepción social que se tiene respecto a la vejez, que es ampliamente situada en lo negativo, no se valora. Justamente esto que las mujeres hacen, creo que hay una cuestión de género muy importante. Las mujeres nunca dejaron de hacer de comer, nunca dejaron de limpiar la casa y nunca dejaron de cuidar a alguien, porque dejaron de cuidar a los hijos, pasaron a cuidar a los nietos o cuidan al enfermo. Entonces ahí hay una participación y sin embargo las mujeres en este siglo XXI siguen creyendo que no trabajan, cuando son quienes más trabajan en el mundo, ¿no? Creo que hay que abordar por los dos lados, por la parte de los jóvenes, que no, incluso cuando yo les pregunto cómo imaginan su vejez, me dicen que no se la imaginan, o sea, yo no sé si que se van a morir a los 35, pero les da tal pánico pensar en llegar a una vejez con ese catastrofismo con el que ellos la perciben, que prefieren no imaginarse la propia. Creo que también en los adultos mayores a veces logramos imbuirles este terror hacia su propia vejez y entonces ellos se sienten con pocas capacidades y es a partir del trabajo que nosotros realizamos cuando ellos se dan cuenta que sus perspectivas son muy amplias, que tienen mucho que aportar, que son ellos quienes más les aportan a los estudiantes que lo que los estudiantes a veces pueden aportarles a ellos. Muchas gracias. Como puedes comprender, o sea, está claro que tu perspectiva coincide 100% con la mía. Desgraciadamente esto es así y hay muchas personas mayores que están desempoderadas, creen que ellos no tienen nada que aportar, creen de alguna manera los mitos que he presentado antes sobre la vejez. Yo creo que es responsabilidad de todos intentar romper esta situación y es también responsabilidad de los propios mayores. O sea, yo no estoy de acuerdo con una visión, digamos, a veces cuando se habla en positivo de los mayores, se habla como los mayores como una nueva adolescencia. Yo creo más una visión de los mayores como ciudadanos. Hay tiempo para pasarlo bien, pero también hay responsabilidades. Todos los ciudadanos tenemos responsabilidades, tenemos derechos y también tenemos obligaciones. Los mayores también las tienen. Y hemos de alguna manera, tomarnos a los mayores en serio. Bueno, yo quisiera también dar una aportación. Justamente consideramos que es esta parte del empoderamiento que los psicólogos podemos trabajar excelentemente con los adultos mayores. Algo que también sucede es un estigma que, como le llamo yo, la profecía autocumplida. ¿Qué quiere decir? Que tanto les decimos las generaciones más jóvenes a los mayores que ya no tienen capacidades para realizar nada, ¿no? Ellos ya son personas deterioradas, en declive, que ya no funcionan, que no son capaces de hacer nada. Y cuando nosotros les preguntamos a los mayores,
que por qué no lo hacen, muchas veces no es porque no quieran hacerlo, sino porque el entorno se ha encargado de decirles que ellos ya no pueden. Por ejemplo, tan fácil como trabajar, ¿no? O sea, o no fácil, algo que pudiera suceder, ya se les quitó la oportunidad a los mayores de trabajar, no porque no puedan hacerlo, no porque no quieran hacerlo, sino porque vivimos en un mundo en donde se prevalece, se da más fuerza a la juventud, a la energía, a lo productivo. Pero eso es falso, es un mito, como bien lo decía el doctor Feliciano, ¿sí? De tal suerte que los psicólogos podemos hacer un cambio en las nuevas generaciones, en donde los jóvenes vean a los mayores ya no como algo pérdida o deterioro, sino que también tienen capacidad. Y en los mismos mayores, lo que hacemos en nuestro trabajo de investigación, en programas de intervención, es darle ese empoderamiento, ¿sí? Decirles a los mayores que todavía son capaces de hacerlo. Vemos cómo al inicio, por ejemplo, de los talleres, la gente mayor dice, no, yo no puedo hacerlo. Y después cambia y dice, sí puedo hacerlo, me gusta hacerlo, pero hay que darle la herramienta. Es fortalecer, hacer una reapreciación de sus propias capacidades. Porque las han perdido, no porque definitivamente hayan perdido la capacidad de hacerlo, sino porque el entorno se ha encargado de decirle que ya no puede hacerlo, ¿no? Muchas veces vemos personas mayores, no, es que yo ya no puedo cocinar. ¿Cómo que no puedes cocinar? Lo que pasa es que la familia le ha dicho, tú ya no puedes cocinar, ¿no? Entonces, es darle, decirle, sí puedes hacerlo, quizás con ayuda, quizás más lento, quizás con supervisión, pero sí lo pueden hacer, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, por eso me encantó que viniera el doctor Feliciano, porque nosotros también estamos en esa línea de dimensionar los aspectos positivos de la vejez. Eso no quiere decir que hagamos de un lado o que no estemos conscientes de las limitaciones de los mayores, pero hay que hacer una reapreciación de sus propias capacidades. Angélica, Verónica, perdón. Sí, hay otra. Quiero mencionar dos cosas o tres. Una es que el entorno también tiene rostros. Las instituciones, yo todavía recuerdo hace 12 años, cuando una institución que se encarga de las personas adultas mayores en el país, una vez puso en una diapositiva el problema del envejecimiento demográfico. Yo decía, pero ¿cómo puede decir que diga el problema? Cuando es una maravilla que tengamos la oportunidad de vivir más tiempo, más personas. Esto es lo que nosotros también le llama George Dixon la democratización del envejecimiento, ¿no? Y o sea, que cada vez más personas tengan el derecho de poder vivir más tiempo, eso no puede ser ninguna calamidad, en ningún sentido. Pero a veces nuestras instituciones nos han hecho creer esta cuestión, o que el problema de las pensiones no tienen ningún problema, el problema son los recursos que desvían para otras cosas y que no llegan a las pensiones. El problema del presupuesto que no alcanza la salud, bueno, ese es un problema, pero porque los criterios del administrador público o de los políticos es darle dinero a los bancos y a las carreteras y a otras cosas más que a las personas. Entonces, nosotros nos hemos encargado muchas veces de evidenciar, hasta un presidente una vez dijo, bueno, pero ¿por qué no vamos a dar pensión si ni trabajan? O sea, un presidente de la República. ¿Cuál es mi reflexión? Mi reflexión es que este tipo de contactos, de vínculos internacionales con países que están en unos procesos demográficos e institucionales más avanzados, que también están discutiendo ahora cosas, ¿sí?, nos enseñan sobre por dónde o hacia dónde tenemos que tener nuestra visión como país, ¿sí? Eso es la gran ventaja, porque España tiene más del 20% de su población mayor. Nosotros tenemos apenas el 9% y nos sentimos muy orgullosos, y vamos para allá, pero ¿qué tenemos que construir? No nada más en las instituciones, sino acá, ¿sí? ¿Qué tenemos que reconstruir y reconstruir en nuestras mentes? Entonces, esto es muy importante, porque mientras cada uno de nosotros sumemos una perspectiva distinta,
nuestro país va a poder cambiar. Yo muchas veces de verdad me aterrorizo de leer ya el periódico, porque todo es déficit, problema, delincuencia, criminalidad, enfermedad, desastres. Todo siempre es negativo. Hay una ideología de la calamidad y no podemos ver, eso nos ciega, es una ideología, porque hay toda una cuestión, hay muchos sociólogos, Sigmund Bauman, por ejemplo, es uno de ellos, que habla mucho del miedo como una forma de control. Entonces tenemos una ideología de la calamidad que no nos permite ver cómo sobrevive una mujer en pobreza y cómo puede ser feliz. ¿Cómo le hace una mujer con pocos recursos para sacar adelante a sus hijos? ¿Cómo una mujer con 8 o 9 hijos sacó 6 profesionales? O sea, hay cosas que día a día están sucediendo en este país y que no las podemos ver porque tenemos la ideología de la calamidad. La generatividad me encanta. Cuando la primera vez que lo vi me gustó muchísimo. En el video, ya se acuerdan, porque es un video que hizo en la página del seminario, por cierto, de Suyer. O sea, un video que facilitó cosas. Exacto, maravilla de tecnología esa. Cuando no podíamos traer, ¿te acuerdas? Entonces el video fue una maravilla. Pero entonces, o sea, la idea de dejar un legado. Todos podemos dejar un legado. Todos. Pero no estamos pensando en los que vienen. Esto me recuerda mucho toda la sabiduría de nuestros pueblos indígenas. Cortar un árbol, cortar un bosque no vamos a producir agua. Todo eso tenemos que cambiarlo. Y este es un instrumento más para pensarlo de una manera distinta, ¿no? Para pensar nuestro país también de una manera distinta. Pues muchas gracias. ¿Quieres tu comentario? ¿No? Sí. No me voy a ir más. A mí me llama la atención algo porque pues, existe estos cursos que nos impartiste y a los que asistimos, este tipo de eventos, pues tienen la función como de disparar ideas. Entonces, el fin de semana nos preguntábamos, Joel y yo, cómo aterrizar esto en lo que hacemos, ¿no? Y de pronto se nos ocurrió así un concepto de generatividad académica. Esta preocuparse por dejar en otros, los académicos, dejar en otros una herencia que continúe. Nosotros no lo vamos a seguir. Nos tenemos que retirar y con cierta dignidad en un momento dado. Y que alguien la tome. Y de repente lo íbamos comentando, decimos, a ver, que a mí se me habló de tal y tal cosa, y se comentó tal cosa, y en las discusiones que tenemos en el grupo, veíamos algunos conceptos. ¿Cómo aterrizaríamos eso en nuestra práctica cotidiana, ¿no? Como que fue una idea que de repente decíamos, ya que estamos hablando de hablar de un proyecto conjunto, ¿no? De cómo podemos participar todos nosotros. A mí se me ocurriría esa parte, ¿no? Pensar una generatividad académica donde los jóvenes también piensen cómo se van a vincular a esta temática, ¿no? Yo les digo a los estudiantes, no se van a dedicar a esto, pero ¿qué creen? Que tarde o temprano se les va a cruzar y algo tienen que hacer, ¿no? Esa es una. La otra es que me llama la atención del auditorio, son muy pocos varones. Son muy pocos varones, lo cual refleja en buena medida mucho de lo que nos encontramos en la práctica. Nosotros en la clínica la mayoría son mujeres. Bueno, la mayoría de los varones ya murieron, esa es otra cosa. La mayoría ya murió o están con enfermedades graves. Pero también refleja mucho de por dónde tendríamos que trabajar, ¿no? Entonces, una de la parte de la generatividad, yo no imagino la generatividad sin cooperación. Tiene que haber una condición cooperativa, no de competencia, ¿no? O sea, competencia en el sentido de habilidades, sí, no de que yo soy mejor que tú. No, cada quien en su espacio, con lo que hace. Tú dijiste un concepto que me parece muy importante, darle las posibilidades y darle las habilidades. Ojo con esa parte porque no es nada más para hacer las conferencias, pláticas, y voy a dar una plática para los adultos mayores, sí. Dice así como que hoy se me olvida, pues sí, lo escuché muy bonito y al rato no sé hacer nada. Aprender haciendo, ¿no? Aprender haciendo, ¿no? Aprender haciendo. Creo que por ahí se destapa como que las posibilidades y no restringirlo solamente ahí, porque el concepto, como lo decimos, es una herramienta conceptual
como tú lo señalabas, tiene cosas cuestionables, pues sí, pero también hay cosas muy operativas, ¿no? Muy atravesadas. Y me parece que este espacio tendríamos que aprovechar para trabajar. Gracias, Fernando. Bueno, primero el doctor José y ahorita te lo pasé. Me voy a voltear y me voy a parar para poder. Yo creo que pues es de sobra conocido, creo que los académicos estarán de acuerdo conmigo que la conferencia está destinada más bien a ustedes como futuros psicólogos, y que voy a decir dos cosas que me parecieron muy importantes. Lo que viene a decirnos aquí el doctor Villar es un cambio de paradigma. Un cambio de paradigma que, si bien es cierto, modestamente dice, todavía hay cosas perfectibles del modelo, pero que nosotros, ustedes como estudiantes que les interesa el tema, tienen que ponerse a trabajar con él y ver hasta dónde es posible usar esto. A mí me encantó porque, créanme, que me choca mentalmente lo que viene a proponer el doctor. ¿Por qué? Precisamente por esa idea que tenemos de la vejez. Y que además lo está proponiendo como un modelo conceptual para abordar cuestiones de investigación, y que creo que ahí es donde ustedes pueden valerse para hacerlo producir, y que esto nos va a cambiar la vida, yo creo. Muchas gracias. Maestro Isidro. Sí, perdón. Gracias. Mi nombre es José Luis y también hay enfermería aquí trabajando en este proyecto del cuidado del adulto mayor. No sé, doctor, lo felicito, y no sé si en su país, nosotros tenemos 3 visiones del adulto mayor en nuestro país. Una, todavía en la comunidad rural, todavía respetado y venerado en nuestro país. Inclusive cuando llega un gran jerarca a ese escenario, todo el mundo se para por respeto a ese gran jerarca e inicia la sesión. En nuestro medio se está desapartando al adulto mayor, porque las casas que se están construyendo son tipo palomares, no es para papá, mamá e hijos, y el adulto mayor donde queda. Obviamente se aísla precisamente a ese centro geriátrico, si es que tiene dinero a la familia. Y el otro adulto mayor que tiene recursos económicos no lo abandonan hasta que no firme el testamento. Esa es la realidad que estamos viviendo. En nuestro país, doctor, sí tenemos aproximadamente 12 millones de fracción de adultos mayores, pero no hay profesional preparado, y estamos invitando a que ese profesional se prepare cada día más en el área de gerontogeriatría, pero más que nada estamos dando un poco a la gerontología, que es realmente el prevenir. Se está trabajando, pero sí somos poco profesionales en este aspecto. Entonces, eso sería lo que yo quería aportar. Gracias. Gracias, José Luis. Gracias. Pues alguien que guste comentar. Creo que esto que acaba de decir José Luis es importante, y tú lo ves, Feliciano. El interés, y también lo comentó el doctor Juan José José, nuestro interés es más bien, bueno, si bien son los adultos mayores, en estos espacios académicos, es dirigir los esfuerzos para la formación de las nuevas generaciones, de los jóvenes que están estudiando, este punto de vista, esta área temática, porque desafortunadamente vemos que en los currículos no aparece. Y tenemos el claro ejemplo, ¿no? En psicología sí existen materias como educación, en donde se ve todo lo que es el ciclo vital, pero sucede lamentablemente que se quedan, ven muy bien la niñez, ven bien la adolescencia, juventud y tal vez mediana edad, pero muchas veces ya no abordan el tema de la adultez mayor. Entonces sí requerimos, ¿no? Doctor Juan José José, que se vea este aspecto del envejecimiento en la formación de las nuevas generaciones. En el caso de enfermería sí tienen un área muy particular y yo los felicito. Medicina también creo que se requiere, sí, y pues trabajar en ello, ¿no? Para que esté matizado en nuestros programas de licenciatura y de posgrado estos aspectos,
porque nuevamente nuestros jóvenes de hoy son los adultos mayores del 2050. Y es lo primero que siempre empiezo, ¿no? Jóvenes, ustedes son los adultos mayores para el 2050. De tal suerte que tenemos que formar, ¿sí?, a estos jóvenes con esta visión para ofrecerle posibilidades de desarrollo para los adultos mayores. Sobre todo, ustedes van a llegar a la tercera edad, no para solamente dormir o descansar o ver televisión, sino hacer otras cosas. ¿No? Que tenemos que quitarnos ese enfoque, ¿no?, del adulto mayor que está rezagado, que está olvidado, ¿no? Entonces, aquí es donde debemos de trabajar de manera conjunta. Fernando. Sí, nada más quería comentar, bueno, tú ya lo habías señalado tanto, viendo bien, acá tenemos varias perspectivas. El problema es que estaba muy disperso. Varios de nosotros en métodos cuantitativos, que es nuestra área docente directamente, pues hemos trabajado diseño de instrumentos sobre cuestiones dirigidas a la población adulta mayor. Hemos desarrollado escalas, hemos desarrollado cuestionarios, que es un área en la que uno pensaría, bueno, ¿y qué, no? Pero educación y desarrollo, que trabaja mucho esta cuestión de envejecimiento, no solamente de Dina María, había otros dos compañeros que también están trabajando esta temática, enfermería. Nosotros en la clínica y en la práctica, pues es más psicoterapia, no son grupos comunitarios de desarrollo, es una forma de psicoterapia, ¿no? Entonces, creo que hay una serie de variantes que aquí afloran, ¿no?, y que surgen, porque eso lo podemos empezar a trabajar más abiertamente en otros espacios. Los compañeros de sociedad aplicada, por ejemplo, pues también trabajan en otros espacios aparte, ¿no?, otros enfoques y sobre cuestiones de envejecimiento, y están haciendo lo suyo, ¿sí? Entonces, como que aquí se está evidenciando mucho esta parte. Efectivamente, medicina está trabajando bastante fuerte. Entonces, empieza a evidenciarse, ¿no?, ya como la conexión, el vínculo, las coincidencias, que hay que concretarlas y trabajarlas. Bueno, ese será el trabajo de nosotros. Pero, sí, yo nada más quería comentar que en el seminario se llama, es un seminario de la universidad, o sea, es universitario, es interdisciplinario, porque el envejecimiento es una situación compleja, es un fenómeno muy complejo, interesante, pero también es sobre envejecimiento y vejez. Y aquí quiero recordar lo que te platiqué, que me dijo el señor rector, ¿no?, cuando estaba invitándome a coordinar esto. Me decía, mire, yo ya soy una persona mayor, ya soy sujeto de estudio, pero además de estudiar a los viejos, tenemos que decirles a nuestros jóvenes que tienen derecho a envejecer. Entonces, a mí me encantó, porque es absolutamente iluminado pensar, ¿no?, porque esto es intergeneracional y este envejecimiento, pues esta cultura demográfica que afortunadamente ya se ha permeado muchísimo, de que son ustedes los que vienen en la pirámide del futuro, en las pirámides de población, ¿no? Nosotros ya estamos en unas edades medias, vamos para avanzadas, pero ustedes están en una plenitud, pero van a seguir marchando en esa. Al 2050 ustedes van a ser mayores. Entonces, ¿cómo? A nosotros nadie nos dijo qué hacer a los 20 años, pero ustedes sí. Y a nuestros papás menos les dijeron que iban a llegar a esa edad. Entonces, esto es una oportunidad maravillosa, pero para verlo desde dos perspectivas. Una, más transversal, pensando en los viejos que están ahora y que han sobrevivido a tantas coyunturas en nuestro país, pero también pensarlo de cómo lo podemos ir construyendo en el tiempo, de cómo podemos ir moldeando el envejecimiento de tal manera que pueda ser diferente, un envejecimiento generativo, pero también satisfactorio, porque si no, no tiene sentido. Si no es divertido, no funciona, ¿sí? Entonces tenemos que irlo pensando de una manera que nos cambie el chip, ¿cierto? Que podamos cambiar la perspectiva asistencial que hemos tenido, porque nunca vamos a acabar. Si tenemos una perspectiva de inmediatez todo el tiempo, nunca vamos a poder prevenir, ni proyectar, ni planear nada. Tenemos que hacer las dos cosas ahora. Ese es el chip. Ese es el cambio que tenemos que hacer y pensarlo interdisciplinariamente. Entonces, por eso, a lo mejor lo que tenemos que trascender es hacer más programas intergeneracionales donde los viejos tengamos la oportunidad de transferir más conocimiento a los jóvenes y también aprender de ellos. Porque esa es la parte que yo te decía de esta masa crítica.
Una masa crítica que nos va a sustituir no se forma con mayores números de doctorados, se forma con la experiencia. Porque acuérdense que estamos en una universidad. Una universidad no nada más quiere más profesionales, quiere mejores seres humanos, que además sean buenos. Gracias, bueno. Me encanta. Cristiano, ¿quieres? No, bueno, yo creo que para cerrar, dentro de esta visión longitudinal que hablaba Verónica, estoy absolutamente de acuerdo, además lo has expresado con unas palabras justas, ¿no? Acostumbramos a decir muchas veces que todos llevamos un niño dentro, porque hemos vivido la infancia, pero no se dice tanto que todos en potencia llevamos un viejo dentro también, porque viviremos. Y cómo la vivamos dependerá de nosotros, de cómo la construyamos, dependerá de los, como ha dicho Verónica, de lo que esta visión de futuro. Es una visión sin duda implicada en el concepto de generatividad. La generatividad es ¿qué pasará cuando yo ya no esté? O sea, ¿cómo seré recordado? ¿Qué voy a dejar? El concepto de generatividad académica, para nosotros los académicos, es algo fundamental, ¿no? Yo, para mí, si un maestro, un profesor no es generativo, simplemente no es maestro, no es profesor. Se cree que lo es, pero no lo es. Y por desgracia, a veces en la academia nos impulsan a pensar en nosotros mismos, en nuestro currículum, en cuántas publicaciones tenemos, cuánto impacto, y nadie nos potencia en, vale, tú te has hecho muy bueno, pero ¿cuánto has dado? ¿Qué has dejado? Eso es importante también. Quizás es lo más importante. Definitivamente coincido contigo, Feliciano. Creo que la expresión más vívida de la generatividad es la docencia. Definitivamente uno cuando es docente es por dar, por dejar algo en nuestros alumnos. Uno de alguna manera se satisface, trasciende, porque ha dejado en las nuevas generaciones. Entonces, yo lo disfruto muchísimo, el dejar en los jóvenes estudiantes algo de uno. Y más importante es cómo ellos, a su vez, van dejando en las nuevas generaciones. Es una transmisión. Y eso lo tenemos muy claro en México, ¿no? Todas esas tradiciones en donde vamos de boca en boca dejando las cosas. ¿Había una participación más? Aquí una chica. Adelante. Buenas tardes. Bueno, yo soy tesista de psicología. Actualmente estoy trabajando con el doctor Quintana en UCI y llevo un poco más de 3 años trabajando con personas de la tercera edad. Es un golpe muy impactante porque cuando recién entro yo me veía, y no es solamente un trabajo de yo como psicólogo voy a trabajar con ellos, sino yo entré y fue así de Dios, yo no voy a terminar así. O sea, fue lo primero que pensé, porque los vi y las vi porque especialmente son mujeres. Entonces fue así de, no, yo no quiero terminar así. Y hubieron de ahí, de esos 3 años para acá, muchísimos cambios en mi vida a nivel personal y también profesional. Entonces, ahorita digamos que la mayor limitante que tengo al trabajar con mi tesis es la falta de información, porque es asertividad, pero poco se dice de la asertividad en ancianos. O sea, nosotros podemos leer y podemos ver los tiempos, ahorita en el taller en el que yo junto con mi compañera estamos colaborando, lo que dice la literatura es muy diferente a lo que aplicamos en el taller vivencial que estamos haciendo. Los tiempos del entrenamiento asertivo son cortos, de 2 meses, y nos encontramos que es mucho más difícil trabajarlo con personas de la tercera edad. No solamente se trabaja con ellas, se trabaja con la familia, y se rompen esquemas familiares, culturales, entonces es mucho más difícil. Y creo que lo interesante es empezar a picar piedra y de ahí que surjan, tal vez no va a ser como el gran trabajo, ¿no? Y que digan, ¿esto qué es? Pero que se haga una iniciativa para que jóvenes también empiecen a trabajar con esto, porque no solamente es de mi labor como psicóloga, sino también lo que estoy dejando en los demás y que mis demás compañeros también lo vean. Y no solamente somos nosotros, ¿no? Somos toda la cadena de compañeros que estamos trabajando y
y que poco a poco se invita a que se conozca más, a que se dé más el tema y no solamente ahorita de, cuando hacemos actividades, y creo que a lo mejor lo han llegado a ver, el Día del Niño o el Día de la Ofrenda de Muertos, y cuando ven a las señoras del grupo participando y colaborando, dicen, yo quiero ser como ellas, o qué padre, yo quiero ser un anciano así. Se empieza a ver otra visión de no estar sentado en casa, de enfermo, causando problemas, sino yo quiero ser una viejita así que baile, yo quiero ser así de convivir y que se aproveche la relación intergeneracional, que no solo sea para que ellos cuiden, sino que sea algo rico, que aprendan unos de otros. Es bien difícil encontrarte a personas adultas mayores que también te escuchen y que estén contigo y digan, no, es que yo sé más que tú, porque se crea mucho esto de los padres a los hijos. ¿Tú qué me vas a enseñar a mí que yo soy más grande que tú? Y entonces las escuchas y hablas con ellas y ellos te escuchan. Es muy interesante el trabajo que se hace y ellos también sirven como modelos comunitarios. No solamente para aprender los nietos, ¿qué herencia le están dejando a los nietos? Hacer actividades, pensar diferente y ser más activo. Es todo un modelo, es muy grande de abordar. Creo que se ve como algo pequeño, pero necesita mucho tiempo. Es muy difícil, pero creo que está en mi forma de pensar, es muy interesante cómo poco a poco se van conociendo más este tema y también hay más psicólogos interesados jóvenes para investigar y trabajar. Felicidades. Aquí hay otra aportación. Me parece maravilloso que haya aportaciones. Otra vez, creo que yo me estaba reservando, pero lo voy a anunciar. El doctor Fernando Quintanar tiene la tarea encomendada de que desarrolle en la medida de lo posible una especialidad interdisciplinaria, lo menciona la doctora. Y esto va a implicar, o sea, lo que tenemos aquí como disciplinas de la salud. Obviamente, con lo que nos provoca la doctora socióloga, como el doctor, tenemos que invitar a más disciplinas, a que colaboren con nosotros más disciplinas. Por lo pronto, y yo espero que con esta plática, con esto que usted provoca, doctor Villar, que el doctor Fernando se apure para que nos presente una especialidad. ¿Qué implica una especialidad? Que ustedes tengan como estudiantes recién salidos o egresados y a punto de titularse, que puedan especializarse en esta materia, que como dices, a mí me preocupa esto que dices que no hay literatura. Si le hacemos caso al maestro de enfermería, José Luis, votemos a los indígenas. ¿Y quiénes han sido el sector académico que ha estudiado a los indígenas? Los antropólogos. Tenemos que abrirnos también mentalmente para estudiar otras disciplinas. De hecho, tenemos el Dios del Fuego o entero. Yo creo que por ahí hay una clave, que a lo mejor la falta de literatura que tenemos en psicología la podemos suplir con otras disciplinas. Me parece que la medicina también ha trabajado muchísimo, claro, su propia visión, pero no solamente se trabaja esa visión corporativa médica, no sé cómo llamarlo, o biologicista o fisiológica. También ellos tienen un poco los aspectos que tratar. En las clínicas uno puede ver que, digamos, uno va al ISSSTE y el ISSSTE, yo me sorprendí hace poco, está haciendo otra institución. Sí. Es cierto, antes era una institución que no daba un peso por ella. Hoy es una institución muy diferente. Está cambiando. Gracias a la UNAM también, porque la FES Zaragoza ha trabajado desde hace como 8 años, más o menos, con el ISSSTE. Y eso les ha cambiado también a la institución. Claro. Bueno, me callo. Lo que quiero invitar a los jueces jóvenes que ustedes están quizás a la puerta de encontrarse con algo nuevo en su preparación y que el doctor Fernando con esto se apure. Bueno, ya tuvimos la reunión con la doctora, así que
La Facultad de Contaduría y Administración, por todas estas necesidades, abrió la especialidad en Administración. Aquí había otra presentación. Gracias. Bueno, hablando de todo esto, de intervenciones, de las distintas áreas de la psicología, bueno, de las distintas áreas que están aquí en la tesis Sacala, yo quiero comentar, yo también colaboro en el grupo Vida, que está dirigido por el doctor Fernando Quintanar, y se han dado fenómenos interesantes, no son nuevos, ya son de varios años, en los que médicos, enfermeros, recientemente optómetras se han acercado a brindarle atención a las señoras que asisten al grupo. Y es realmente importante porque se da una atención integral, no nada más psicológica, se cubren varios aspectos. Los médicos les dan talleres de diabetes, de higiene, enfermería también, actividades para exacto. Entonces, creo que también es importante tener en cuenta esta área y no dejarla de lado, que se dé una atención interdisciplinaria para que se pueda hacer más rico, ¿no? Pueda ser mejor la atención que se le brinda a la mujer. Muy bien, gracias. Pues recordemos que dentro de los principios de la UNAM, uno es la formación y otro es el servicio. Creo que el trabajo que han hecho ustedes es fundamental, ¿no? Y también se ha hecho investigación. Entonces, la UNAM es grandiosa, la verdad tiene muchas puertas que pueden ustedes tocarlas, jóvenes, y algunos dedicarse al servicio, otros dedicarse a la investigación, otros seguir formándose dentro de esta área temática, ¿no? Entonces, la verdad es que qué bueno a lo que comentaban, ¿no? Estos espacios son unos excelentes momentos para que nos unamos, ¿no? Y desde diferentes puntos de vista, incluso aspectos teóricos, etcétera, podamos de manera conjunta pues trabajar tanto en las generaciones nuevas como en la atención, en la prevención también para los adultos mayores, ¿no? Definitivamente. Pues no sé si quieren agregar algo más, Feliciano. Adelante. Únicamente dar las gracias por estas contribuciones. Me decían que yo venía yo a lo mejor venía a aportar algo. Creo que yo me llevo muchísimo más de lo que ha aportado, si es que ha aportado algo. Y yo me permitiría, digamos, si me permiten la inmodestia, darles un consejo, sobre todo a los estudiantes. Hay literatura sobre el tema. Hay que buscarla, hay que leerla, porque es, digamos, conocimiento cristalizado que está ahí, que en la universidad, pero es importante, una vez la hemos asimilado, la hemos leído, también hay que leer que hay literatura primero con un sentido crítico, no porque esté escrito es verdad. O sea, lo que está escrito, lo ha escrito un ser humano, y que tiene su perspectiva. Y en segundo lugar, algo muy importante en el contexto en el que estamos es que, por desgracia, la mayoría de literatura está producida en ciertos lugares del mundo. En Estados Unidos, en Europa. Mucho ojo con aplicar de manera acrítica, porque se dice en lugares del mundo que a lo mejor no son los que tienen otros condicionantes, otros aspectos importantes que son diferentes al contexto en el que estamos. Cuando ustedes lo apliquen aquí en México, sean mexicanos. No quieran ser americanos, estadounidenses ni europeos, sean mexicanos, porque lo que necesita la investigación también es el punto de vista de México. Y estoy seguro que en Estados Unidos, en Europa, si me toman como representante de Europa, estamos ávidos por conocer qué es lo que sucede en el caso del envejecimiento de las comunidades indígenas. Me interesa muchísimo. Si ustedes quieren ser estadounidenses o europeos, nunca lo voy a saber. Sean mexicanos. De hecho es lo que son. Pues yo creo que se merece